Bienvenidos a la clase de Ciencia y Tecnología para sexto grado. Vamos a iniciar la unidad número 2, calor y temperatura, con la primera clase. Hablaremos solamente de temperatura. ¿Con qué podemos medir la temperatura? ¿Qué es calor? ¿Qué es temperatura para ti? Te muestro el logotipo de mi canal Matemática y Ciencia Roberto Méndez. Visítalo, suscríbete y apóyame. Te saludo como siempre, repitiendo el profesor Roberto para sexto grado, semana 5. La unidad 2 hablará acerca de calor y temperatura. Tú sabrás distinguir esos dos términos, calor y temperatura. Día soleado, pues el ambiente es más caliente, sudamos más y debemos rehidratarnos. Cuando digo rehidratar es que debemos tomar bastante agua y si es necesario un suero, un Gatorade, un Power, algo que nos ayude a mineralizar nuestro cuerpo. Esta clase la puedes encontrar en la página 32 a la 36, temperatura. Más de una vez hemos escuchado las palabras temperatura y también calor, ¿verdad? Intuitivamente sabemos que guardan alguna relación con algo que está caliente o que está frío. Por ejemplo, al tocar un trozo de hielo sentimos que está frío. Sin embargo, habrá alguna manera de medir, o sea, de cuantificar eso que yo estoy sintiendo a través de mi mano, digamos, mi percepción. Y si la hay, habrá diferentes escalas de cuantificar la misma percepción. ¿Qué efecto tiene un movimiento de los átomos y moléculas de un objeto sobre una temperatura? ¿Qué piensas? Pero ¿qué es una sensación térmica? Procedimiento para eso vamos a observar la imagen. Observa. Esto es muy común. Tenemos varios utensilios sobre una ¿qué? Cocina. Observa acá, habrá algún humito por acá o acá. Si hay ese humo, ¿qué piensas tú? Excelente, que eso está caliente. Debes completar la información que se te indica en tu cuaderno en la página 16. Contesta, ¿cómo averiguarías con tu sentido si está caliente o fría la olla que está encima de una cocina sin tener riesgo de quemaduras? Respuesta mediante mi sentido, observando y también a través del olfato. ¿Considera que son confiables los sentidos para determinar la temperatura de los objetos? Muchas veces digo yo, en la mayoría de los casos, sí son confiables, pero siempre es de ser cauteloso. Pon a prueba tu sensación térmica. ¿Qué tanto puedes fiarte del sentido del tacto para determinar si algo está caliente o está frío? Observa. Vamos a hacer este experimento en clase, ahí con tu docente. Habrán tres clases de vasos con agua a distintas temperaturas, las cuales se encuentran rotuladas como agua fría, aquí no sé la temperatura, y este es agua caliente. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Ahora, hasta este momento hemos estudiado las propiedades de los fluidos cuando se encuentran en reposo, lo cual se conoce como estática o fluidos hidrostáticos. Con base en la experiencia cotidiana sabemos que un objeto caliente está a mayor temperatura que uno frío, pero ¿cómo podemos medir esa temperatura? ¿Qué es una escala de temperatura? Bien, prosigamos con este procedimiento. Si eres voluntario, introduce con cuidado tu dedo índice izquierdo en el vaso con agua caliente y tu índice en el derecho con agua fría. Esa agua caliente pues tiene que estar medida por tu profesor, tiene que andar entre 30 y 35 grados, no más caliente. Vas a contar 5 segundos cuando introduzca tu dedo índice. Luego lo vas a retirar ambos instrumentos y introdúcelo inmediatamente en el vaso con el rótulo que no sabemos qué temperatura tiene. ¿En dónde lo vas a contestar? En tu página 16 de tu libro de trabajo. Luego tu docente te venderá los valores de temperatura de los tres vasos con agua, lo hará con un termómetro. Responde lo que te indica en tu cuaderno de trabajo acerca de los valores de temperatura. Completa la siguiente tabla. Etiqueta, temperatura en grados centígrados y mis sanciones térmicas que observé en cada una de ellas. Te puedes apoyar con tu docente para poder llenar esa parte. ¿Y es confiable el tacto para determinar la temperatura del objeto y sustancia? Debes argumentar. Algo hablamos anterior. Muy bien. A esta aparente diferencia de temperatura que se experimenta en el agua del vaso rotulado que no sabemos, le llamamos sensación térmica. En el día a día nos enfrentamos con diferentes situaciones donde se involucra la sensación térmica. Por ejemplo, cuando vas por la calle en un día cálido y entras a un lugar con aire acondicionado y vuelves a salir, ¿qué pasa? En todas estas situaciones experimenta el cambio brusco de la temperatura en nuestro cuerpo, pero
Sin embargo, nosotros estamos acostumbrados, o sea, nos adaptamos poco a poco al nuevo ambiente, ya que nuestro cuerpo alcanza el equilibrio térmico con la temperatura ambiente. Ojo al dato, la escala de temperatura Celsius establece dos puntos fijos de temperatura, fijo, bajo la condición de presión estándar del aire y atmósfera. Por ejemplo, el punto de congelación en el del agua es a 0 grados centígrados y el punto de hierve el agua es a 100 grados centígrados. Su inventor Andersen Celsius dividió su escala en ¿qué? En 100 partes iguales. Si la sensación térmica no es igual a la temperatura, entonces, ¿qué es la temperatura? Comencemos notando que hay transformaciones físicas como la ebullición del agua a 100 grados, ¿verdad? Relacionadas con cambios de temperatura que podemos oír como el burbujeo o ver como el vapor que está saliendo cuando algo está hirviendo en un instrumento en la cocina. Otras afectan propiedades como la longitud, la rigidez de una varilla de metal en una construcción, la predicción de una caldera de vapor como resultado del calentamiento del agua o el cambio de colorante en un metal. Veamos la primera. Cambio de longitud en una varilla de metal. Cuando hay excesiva calor. Cambio de color en un metal expuesto al calor. ¿Sí? ¿Y qué más? Cambio de la presión del vapor en donde en una caldera. Una caldera es como un horno. Donde, valga la redundancia, hornean pan o otros alimentos son hornos. A eso le llamamos caldera también. Creatividad. La temperatura a nivel molecular. Lee el siguiente texto. Los cambios en las propiedades que nos ilustran imágenes anteriores pueden caer en una de las siguientes categorías o en ambas. Cambios detectables por medio de nuestros sentidos. Por ejemplo, el cambio de color del metal por su altura y temperatura. Lo puedo detectar a través de la observación, que cambia de color. ¿Qué más? Cambio detectable utilizando instrumentos de medición. Por ejemplo, la variación de la presión en la caldera. Eso tengo que saber el cambio, pero lo puedo hacer a través de un termómetro o una medición similar, ¿verdad? La presión de un gas o volumen constante es una propiedad termométrica, o sea, termo, caliente, métrica, que se puede medir. Las descripciones de la propiedad a gran escala detectables por los sentidos y que no hacen uso de la suposición de la estructura de la materia que conforman el criterio macroscópico de que de la temperatura. Toda propiedad de la materia que cambia en el mismo sentido que la temperatura recibe un nombre. ¿Cuál es el nombre? Propiedad termométrica. Pues vemos termo, caliente, métrica, medida, o sea, medida de algo que está caliente, algo así, podemos decirlo. Así la temperatura aumenta, ¿qué pasa? Esta propiedad también lo hará. Y si la temperatura disminuye, esta propiedad también lo hará. Veamos ahí que podemos medir en termómetros, pero con diferentes escalas, pero todos tienen un factor de conversión. Podemos medir en grados Kelvin, en grados Celsius o en grados Fahrenheit. Observa los valores que están acá. 100 grados centígrados equivale a 212 Fahrenheit o 373 Kelvin. Aquí 0 grados centígrados equivale a 32 Fahrenheit o 273 Kelvin. Gracias a las propiedades termométricas hemos construido diferentes tipos de termómetros análogos, lo que ha llevado a desarrollar diferentes escalas de temperatura. Las más comunes son Celsius con la letra C mayúscula, Fahrenheit con la letra F mayúscula y Kelvin con la letra K. Fíjate que los átomos y las moléculas tienen movimiento translacional, rotacional y vibracional. En el proceso disminuyen su energía cinética, a lo que le llamamos energía térmica. El concepto de temperatura también guarda relación con el mundo microscópico de la materia. De hecho, la temperatura es una unidad de energía cinética, promedio de ¿qué? De átomos y moléculas de un material. Es decir, la temperatura se relaciona con el movimiento de ¿qué? De los átomos y moléculas, recuérdalo. Y desde luego no podemos verlo a simple vista, el movimiento aleatorio de los átomos y las moléculas, porque es un fenómeno a muy pequeña escala. Las descripciones de las propiedades a pequeña escala, como atómica, engloban el criterio microscópico de la temperatura. Observa acá, aquí tengo agua en fase sólida. ¿Cómo se encuentran en este caso los átomos y moléculas? Agua en fase líquida. Observa en fase sólida, bien abajo, la medida del termómetro. En la fase líquida ha aumentado un poquito. Y en agua gaseosa ha aumentado todavía más, o sea, hay más separación, hay más espacio entre átomos y moléculas. Para entender mejor, vamos a modelar el cambio de la rapidez del movimiento de moléculas
del agua frente a variaciones de la temperatura. Observa la diferencia molecular de las tres fases que hemos visto que presentan los recipientes cerrados. Cada esfera representa una molécula de agua. Veamos en la página 16 cómo lo vamos a responder. Fase sólida, fase gaseosa lo tenemos en Kelvin y grados. ¿Qué observa que está ocurriendo con el movimiento de las moléculas? ¿Es correcto decir que la temperatura en Kelvin es mayor que la temperatura en grados centígrados? ¿Sí o no? ¿Por qué? Termoscopio de gas o volumen constante. Un termoscopio es un dispositivo que mide una propiedad dependiendo de qué, de la temperatura de un objeto o del ambiente también. La propiedad que nos interesa es cuál, la presión del gas a un volumen constante. O sea, que agregaremos energía térmica con nuestras manos si observamos algún cambio en donde, en el termoscopio. Lo que sabemos que hemos dicho, el cambio de la presión de gas está relacionada con la temperatura y qué valores únicos de ese cambio corresponden a temperaturas únicas. Este cambio se detecta indirectamente por medio de la altura del líquido en una pajilla. Vamos a hacer un pequeño experimento. ¿Qué te parece? Un recipiente plástico con 500 mililitros con su tapón. ¿Qué más? Agua ya sea 200 o 300 mililitros. También vamos a ocupar colorante que puede ser químico o comestible, silicón o plastilina, marcadores de dos colores y una pajilla transparente, que sea transparente, lo más fina posible, ideal de 1 o de 2 milímetros de diámetro. Comencemos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un orificio al tapón de la botella para que pueda entrar la pajilla, que quede exacto. El agujero debe quedar lo más ajustado posible. Luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a llenar de agua hasta la mitad la botella y agregar colorante para que lo podamos observar. Luego vamos a enrocar el tapón e introducir la pajilla hasta que se sumerja en el agua, pero sin tocar el fondo. O sea, hasta una parte acá sin tocar el fondo. ¿Vamos bien hasta el momento? Recuerda, el termómetro de un mercurio funciona por dilatación. La dilatación de un líquido es una propiedad termométrica que otros tipos de temperaturas conoces tú. Hay varias, ¿verdad? Bueno, pero continuemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Utiliza el silicón o plastilina para sellar el orificio acá y fijar la pajilla al tapón para que ésta no entre o salga aire. Sella también alrededor de la botella y del tapón. La botella, el agua y el aire se encuentran en todas a temperaturas del ambiente. No, nada está más frío ni está más caliente. Todo está a la misma temperatura. Ahora bien, esa es la condición inicial para que se pueda lograr, para que pueda haber un contacto térmico con las manos. ¿Qué vas a hacer ahora? Vas a frotar tus manos hasta que estén calientes y luego colócala alrededor de la botella, perdón, en la parte donde esté el aire. ¿Qué vas a observar? Lo vas a anotar en la página 17. Vas a anotar tus observaciones, tanto el momento inicial como el momento final, las observaciones y una pequeña explicación. Incluye un esquema señalando el nivel del agua dentro de la pajilla antes y después de qué, del contacto térmico. Recuerda que el contacto térmico es cuando tus manos se calientan al frotarla y estas tocan la botella. Así dice que un termómetro no mide la cantidad de calor del objeto, sino que mide la temperatura. Es curioso, antes de 1800 no se entendía bien qué era lo que hacía calentar a un objeto. Se creía que era una sustancia llamada calórica. Eso era antes, o ya no. Comunicación. La sensación térmica que percibimos nos puede dar apreciaciones erróneas de lo frío o del caliente, que puede estar realmente algo, sobre todo si hemos experimentado condiciones térmicas anteriores. Nuestro cerebro no interpretará esos cambios en realidad que sí hubo o no. Por tanto, no podemos afirmar que en términos absolutos que algo está caliente o frío solo con qué, solo con tocarlo, porque eso es la manera que yo puedo pensar o es subjetivo. El termoscopio demostró que el cambio en la presión del aire provocado por las variaciones de la temperatura al ser calentada con las manos es observable a través del cambio de que en la altura del agua de la pajilla. El aumento en la temperatura conlleva un aumento de la presión de gas en donde en el interior de la botella. Al disminuir la temperatura, disminuye la presión del gas y baja la altura del agua dentro de la pajilla. También aprendimos que la velocidad y la separación de los átomos y moléculas de una sustancia depende de energía térmica, o sea, calor, que recibe o cede a su alrededor. Si recibe más energía térmica, las moléculas y los átomos se mueven con mayor velocidad. Entonces requieren mayor espacio para hacerlo y ahí es donde habrá más colisiones entre ellos.
En consecuencia, la sustancia tendrá mayores valores de temperatura. La escala de temperatura está basada en temperaturas importantes para el ser humano, tales como los puntos de congelación, que en grados centígrados es 0 grados, y la ebullición a 100 grados centígrados. Recuerda que la sensación térmica es la percepción del cuerpo humano acerca de la temperatura de su entorno, mientras que el equilibrio térmico es una situación muy diferente en la que los dos cuerpos en contacto térmico dejan de tener todo intercambio neto de energía para alcanzar un mismo temperatura, o sea, un equilibrio térmico. La tabla compara tres temperaturas en diferentes unidades de medida. Aquí tenemos 100 grados centígrados equivale a 212 Fahrenheit y a 373 puntos Kelvin. El agua se congela a 0 grados centígrados, que equivale a 32 grados Fahrenheit y a 273.15 grados Kelvin. El termoscopio no mide la temperatura del cuerpo, por eso el termoscopio no es un termómetro. Muestra tus resultados a tu maestro, en tu trabajo, al momento que él te lo solicite. En la página 17 debes anotar otros ejemplos donde la sensación térmica puede ser diferente y unos 3 ejemplos. Llegamos al final de la clase.